Los tributos departamentales. Los municipio es delegada, entendida como tal que previamente tiene que existir una ley creando el tributo y lo que hacen las corporaciones regionales es adaptarlo y adoptarlo. Antes de abordar el estudio de la tributación departamental y municipal, hagamos algunos comentarios sobre la misma. Existen más o menos 13 impuestos departamentales y unos 20 municipales. La normatividad para un mismo tributo se encuentra dispersa en muchísimas normas. Muchos tributos se establecieron hace varias décadas, incluso desde el siglo antepasado, sin que se haya evaluado su conveniencia y o actualizado su diseño. Existe, por lo tanto, desactualización normativa. Igualmente, existen dudas sobre la legalidad de algunos tributos, especialmente los que se cobran en el ámbito municipal. Múltiples impuestos locales recaen sobre una misma actividad económica, lo cual agrava la elevada carga tributaria sobre algunas empresas a nivel nacional, porque deben pagar adicionalmente impuesto a la renta, al patrimonio e IVA sobre la adquisición de algunos bienes de capital. Las empresas que operan simultáneamente en varios departamentos y municipios tienen que cumplir con diferentes bases gravables, tarifas, calendarios tributarios, etc., en relación con un mismo tributo.
La tributación departamental está fundamentada principalmente en los gravámenes a los vicios, impuesto a los licores, a la cerveza, a los cigarrillos, a las loterías, pero esta es una característica muy arraigada en aquellos países con dos o más niveles de gobierno, en donde usualmente el nivel o los niveles intermedios se financian con este tipo de tributación. Adicionalmente, la tributación departamental es inelástica respecto al Producto Interno Bruto. Esto es, puede crecer la producción de bienes y de servicios que se refleja en el Producto Interno Bruto, pero los recaudos por concepto de impuestos no crecen en la misma proporción. Empecemos estudiando el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares. Anteriormente, la base gravable de este tributo era el precio de venta a nivel minorista. Posteriormente, se empezó a considerar el contenido alcoholimétrico de la bebida. Actualmente el tributo tiene una base gravable integrada por dos grandes componentes: un componente específico, un componente ad valorem. El componente específico nos indica en que se cobrará de acuerdo al volumen de alcohol que contenga el producto, expresado en grados alcoholímetros. El componente ad valorem señala que la base gravable será el precio de venta al público por unidad de 750 centímetros cúbicos, sin que en esta base se incluya el impuesto al consumo o la participación que haya pactado el departamento. Es de señalar que este componente ad valorem anualmente es certificado a través de una resolución por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. El grado alcoholimétrico deberá expresarse en la publicidad y en el envase. El hecho generador del tributo lo constituye el consumo de licores, vinos, aperitivos y similares en las jurisdicciones de cada uno de los departamentos y del Distrito Especial de Bogotá. Se aclara que los vinos, aperitivos y similares, nacionales o importados, son de libre producción y distribución, pero causan el respectivo impuesto al consumo de licores. Los sujetos pasivos del tributo son los productores, los importadores y solidariamente con ellos los distribuidores. También lo podrán ser en algún momento dado los transportadores y expendedores al detal cuando no justifiquen la procedencia de los productos. El impuesto se causa para el caso de los productos nacionales en el momento de la entrega del producto en fábrica o en planta para su distribución, venta o permuta en el país, o para publicidad, promoción, donación, comisión, o sean destinados al autoconsumo. Para el caso de los productos extranjeros, la causación ocurre en el momento en que los mismos se introducen al país, salvo cuando se trate de productos en tránsito hacia otro país. Las tarifas, al igual que la base gravable, van a tener un componente específico y otro componente ad valorem. El componente específico señala que por cada grado alcoholimétrico en unidad de 750 centímetros cúbicos o su equivalente, se cobrará un valor en pesos que anualmente es reajustado. Para el caso de vinos y aperitivos, se cobra un valor menor, igualmente reajustable anualmente. De acuerdo al componente ad valorem, se cobrará un 25% sobre el precio de venta al público. Para vinos y aperitivos, la tarifa es del 20% también sobre el precio de venta al público. Las tarifas del componente específico se incrementarán a partir del 1 de enero de cada año con la variación anual del índice de precio al consumidor al 30 de noviembre. La Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda certificará y publicará antes del 1 de enero de cada año las tarifas indexadas. A modo de ilustración, las tarifas para el año 2020 fueron para licores, aperitivos y similares de 245 pesos por grado alcoholimétrico, para vinos y aperitivos de 167 pesos
por grado alcoholimétrico. Los licores que se importen para la isla de San Andrés y Providencia son exentos del tributo, pero si son reenviados al continente sí se paga el tributo. Para los productos nacionales que ingresen a ese departamento, existe una tarifa de 35 pesos por grado alcoholimétrico, que también es reajustada anualmente. Los licores que se despachen en los depósitos francos autorizados y los destinados a la exportación y zonas libres y especiales deberán llevar una etiqueta que diga para exportación. Los licores, vinos, aperitivos y similares también están gravadas con una tarifa del 5% del impuesto al valor agregado. Estos recaudos se han cedido a los departamentos para que sean invertidos en salud. La administración, determinación, discusión, cobro, devoluciones e imposición de sanciones en relación con el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares son de competencia de los departamentos y del Distrito Especial de Bogotá. Los productores e importadores tienen algunas obligaciones, entre estas las siguientes: registrarse en las respectivas secretarías de Hacienda departamentales o del Distrito Especial de Bogotá, llevar un sistema contable que le permita a la administración tributaria verificar o determinar los factores necesarios para establecer la base de liquidación del impuesto, el volumen de producción, el volumen de importaciones, los inventarios y los despachos y retiros. La producción, distribución e introducción de licores es un monopolio departamental. Por eso vamos a hacer un paréntesis para estudiar un poco este tipo de mercado. ¿Qué se entiende por monopolio? Podríamos decir que monopolio es un tipo de mercado imperfecto en donde existe un solo productor de un bien o servicio que impone las condiciones tales como cantidades producidas y precios. ¿Es bueno que existan los monopolios? Realmente no. Los monopolios, tanto públicos como privados, tienden a la ineficiencia que es trasladada al consumidor final. Ahora bien, existen algunos monopolios naturales que necesariamente tendrán que ser explotados de esa manera, pero mientras exista la posibilidad de la competencia, será la mejor forma de producir un bien o un servicio. Señala el artículo 336 de nuestra Constitución Política que ningún monopolio podrá establecerse sino como arbitrio rentístico con una finalidad de interés público o social y en virtud de la ley. Más adelante ese mismo artículo nos indica que la organización, administración, control y explotación de los monopolios rentísticos estarán sometidos a un régimen propio fijado por la ley a iniciativa gubernamental. También nos indica el artículo de la Constitución previamente citado que los recursos obtenidos en los monopolios de licores se deben destinar preferiblemente a financiar educación y salud, y que los obtenidos en los juegos de suerte y azar se deben destinar exclusivamente a salud. También nos señala la Constitución que la evasión fiscal en materia de rentas provenientes de monopolio rentístico será sancionada penalmente, e igualmente que el gobierno debe enajenar o liquidar las empresas monopolísticas del Estado cuando no cumplan con requisitos de eficiencia. También nos dice la ley que es prohibido transferir recursos a las licoreras, al igual que a las loterías e instituciones financieras ineficientes. Asimismo, señala que cuando generen pérdidas durante 3 años consecutivos, deben liquidarse o venderse la participación estatal en ellas si estas son de economía mixta. El monopolio de los licores lo pueden explotar directamente los departamentos o celebrar contratos con personas de derecho público o privado. El objeto del monopolio es obtener recursos para los departamentos con una finalidad netamente social asociada a la financiación preferente de los servicios de educación y salud.
La ley define el monopolio de los licores como la facultad exclusiva que tiene el Estado para explotar directamente o a través de terceros la producción e introducción de licores destilados y para organizar, regular, fiscalizar y vigilar la producción e introducción de licores destilados. El monopolio a los licores se ejerce sobre bebidas destiladas con contenido alcohólico superior a los 15 grados. Los vinos, aperitivos y similares no hacen parte del monopolio, por lo tanto son de libre producción e introducción, pero causan el impuesto al consumo como ya lo señalamos atrás. El alcohol potable con destino a la fabricación de licores sí está sujeto a las reglas del monopolio. El monopolio de los licores puede ser ejercido por los departamentos, bien sea en la producción o en la introducción de licores destilados. En la producción, el departamento puede ejercer el monopolio de los licores a través de la fabricación directamente de la bebida en su propia planta industrial. También puede ser a través del sistema de maquila en el cual el departamento ostente la titularidad de la propiedad industrial, o en un tercer caso a través de la celebración de contratos con terceros para que temporalmente realicen la producción de la bebida. En la introducción de licores destilados, el departamento ejerce el monopolio a través del otorgamiento de permisos de introducción de licores al respectivo departamento. Los derechos de explotación del departamento en el monopolio de los licores, en el caso de la producción, va a corresponder al porcentaje de las ventas anuales que se haya establecido en el proceso de licitación para escoger al contratista, y en el caso de la introducción corresponderá al 2% de las ventas anuales. ¿Quién decide en el departamento si se ejerce o no el monopolio? Lo van a decidir las asambleas departamentales por iniciativa de su gobernador y con base en un estudio previo de conveniencia. Los cabildos indígenas y sus asociaciones pueden producir sus bebidas alcohólicas tradicionales y ancestrales para su propio consumo y mucho más cuando se emplee en el ejercicio de su medicina tradicional. Son rentas del monopolio de los licores la participación sobre los licores destilados que se haya pactado cuando el monopolio se entregue en concesión, la participación sobre el alcohol potable con destino a la fabricación de licores y los derechos de explotación derivados del ejercicio del monopolio sobre la producción e introducción de licores destilados. Los departamentos que no ejerzan el monopolio a los licores en lugar del impuesto al consumo tendrán derecho a percibir una participación sobre los productos objeto del monopolio que se consuman en su jurisdicción. Eso sí, no se podrá cobrar participación e impuestos simultáneamente. Estos dos cobros son excluyentes. Si el departamento entrega en concesión el monopolio a los licores, las asambleas departamentales establecerán la participación aplicable, cuya tarifa no podrá ser inferior a la tarifa del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares. La tarifa de la participación debe ser igual para todos los licores destilados sujetos al monopolio y se aplicará tanto para los productos nacionales como para los extranjeros. Impuesto a la cerveza, sifones y refajos. Este es un impuesto de carácter nacional, pero cuyo producido se ha cedido a los departamentos y al Distrito Especial de Bogotá en proporción a los consumos que se produzcan en sus respectivas jurisdicciones. El hecho generador está dado por el consumo de cervezas, sifones, refajos y mezcla de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas. No generan el impuesto las exportaciones del producto. Los sujetos pasivos o responsables son los productores, los importadores y solidariamente con ellos los distribuidores. También lo podrán ser los transportadores y los expendedores al detalle cuando no puedan justificar la procedencia de los productos. El impuesto se causa para efectos de los productos nacionales cuando el productor los entrega en fábrica o en planta para su distribución,
venta o permuta en el país o para publicidad, promoción, donación, comisión o los destina al autoconsumo. En el caso de los productos extranjeros, la causación ocurre cuando los productos son introducidos al país, salvo cuando se trate de productos en tránsito hacia otro país. La base gravable para el caso de los productos de origen nacional está dado por el precio de venta al detalle en cada una de las capitales de los departamentos en donde se hallen ubicadas las fábricas productoras. En este caso, la base gravable será la suma de el precio de venta al detallista, que es el precio facturado a los expendedores en la capital del departamento donde esté situada la fábrica, excluido el impuesto al consumo, más el valor del impuesto al consumo. Para el caso de los productos extranjeros, la base gravable será el valor en aduanas de la mercancía, incluyendo los gravámenes arancelarios, adicionado todo con un margen de comercialización del 30%. No forman parte de la base gravable tanto de los productos nacionales como extranjeros el valor de los empaques y envases, sean estos retornables o no. El impuesto pagado por los productos extranjeros no podrá ser en ningún caso inferior al promedio del impuesto que se cause por bebidas de fabricación nacional. Las tarifas son las siguientes. Para cervezas 48%, para sifones y refajos 20%. Adicionalmente se cobra un impuesto al valor agregado con una tarifa del 19%. Sea la oportunidad para señalar que el IVA para las cervezas es un impuesto multietápico, no siéndole posible a este producto descontar los impuestos pagados en etapas anteriores. Del 48% del impuesto, un 8% debe ser destinado forzosamente para financiar la universalización en el aseguramiento en salud. Ejercicio. Si los recaudos en un departamento por impuesto a la cerveza fueron de 5.000 millones, ¿cuánto se debe destinar a salud? Tenga en cuenta que la respuesta no es aplicando el 8% a los 5.000 millones. Los productores nacionales y el Fondo Cuenta de Impuestos al Consumo de Productos de Origen Externo girarán directamente a los fondos o direcciones seccionales de salud el valor que les corresponda. El periodo gravable del tributo es mensual, por lo tanto, los productores deben presentar declaración ante las Secretarías de Hacienda o en las entidades financieras autorizadas con esta misma periodicidad. Los importadores o distribuidores de productos extranjeros deben declarar ante las Secretarías de Hacienda de los departamentos y del Distrito Especial de Bogotá por los productos introducidos a esas jurisdicciones. Los departamentos, al igual que el Distrito Especial de Bogotá, tienen prohibido gravar con otros tributos la producción, distribución o importación de cervezas, con excepción del impuesto de industria y comercio. Las asambleas departamentales ni el Consejo Distrital de Santa Fe de Bogotá pueden expedir reglamentaciones adicionales sobre la materia. Son obligaciones de los responsables o sujetos pasivos, entre otras, llevar un sistema contable que le permita a la administración determinar los factores para establecer la base de liquidación del tributo, los volúmenes de producción y de importaciones, niveles de inventarios, despachos y retiros, como también las ventas que se hayan dado en cada uno de los departamentos y en el distrito capital. Además, deben expedir facturas, por lo tanto, los expendedores estarán obligados a exigírsela al distribuidor, en tanto que el transportador debe demostrar la procedencia de los productos, para lo cual deberá aportar la tornaguía o documento que haga sus veces. Los recaudos de los impuestos de los productos de origen externo se hará a través del Fondo Cuenta de Impuestos al Consumo de Productos Externos y la distribución de los recursos se hará en proporción al consumo que haya ocurrido en cada uno de los departamentos y distrito y capital, para lo cual se tendrá en cuenta las declaraciones que hayan presentado los importadores o distribuidores ante esos departamentos o ante el distrito capital. En cuanto a la administración del tributo, la fiscalización, liquidación oficial
cobro y recaudo le corresponderá a cada uno de los departamentos y al Distrito Capital. ¿Qué procedimiento se debe seguir? El establecido en el Estatuto Tributario Nacional. Y en contra de las liquidaciones oficiales de aforo, de revisión, de corrección aritméticas y actos que impongan sanciones, la segunda instancia la resolverá la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Los departamentos, al igual que el Distrito Capital, podrán apreender y decomisar los productos que no acrediten el pago del impuesto o cuando se incumplan las obligaciones establecidas a los sujetos responsables. Una vez decomisados los productos o declarados en abandono, la entidad competente deberá proceder a su destrucción, salvo que la misma entidad territorial, titular del monopolio rentístico, los comercialice directamente. Impuesto al tabaco y a los cigarrillos. El consumo de tabacos y cigarrillos están gravados con varios tributos, pero el más importante es el que grava el consumo. El tributo tiene una doble finalidad, como recurso fiscal y como instrumento de salud pública. Como instrumento fiscal, le interesa al gobierno departamental que hayan los mayores consumos para que en esa misma proporción se incrementen los recaudos. Pero como instrumento de salud pública, persigue todo lo contrario, esto es, que disminuya el consumo y asimismo sus efectos perniciosos colaterales. El hecho generador del tributo lo constituye el consumo de cigarrillos y tabaco elaborado, nacional o extranjero, en las jurisdicciones de cada uno de los departamentos y del Distrito Especial de Bogotá. Son sujetos pasivos o responsables del tributo los productores, importadores y solidariamente con ellos los distribuidores. También lo pueden ser en un momento dado los transportadores y expendedores al detal cuando no puedan justificar adecuadamente la procedencia de los productos. El impuesto se causa, para el caso de los productos nacionales, en el momento en que el productor los entrega en fábrica o en planta para su distribución, venta o permuta en la jurisdicción de cada uno de los departamentos. Para el caso de los productos de origen externo, la causación ocurre en el momento en que los mismos se introducen al país, salvo cuando estos estén en tránsito hacia otros países. La base gravable y las tarifas. Estas han evolucionado en los últimos años. Anteriormente había una tarifa del 100% que luego bajó al 55% porque esa tarifa muy alta estaba estimulando el contrabando. Después se cobraba 400 pesos por cajetilla con precio inferior a 2,000 pesos y de 800 pesos para que superaran este valor. Porque ahora, tanto la base gravable como las tarifas combinan un componente específico y otro ad valorem. Así, se cobra un valor fijo por cajetillas de 20 unidades o por gramo de picadura, rapé o chimú, más un 10% sobre el precio de venta al público. Rapé es una expresión francesa que significa rallado. Es un preparado a base de hojas de tabaco secas y molidas, usualmente aromatizado, para ser consumido por la vía nasal. Y el chimú o chimó es un tabaco curado. La hoja de la planta se somete a un procedimiento del cual se obtiene un producto de color café oscuro, similar a una pasta dental. Existen dos sobretasas, una del 10% con destinación específica a salud que tiene como base gravable el precio de venta en los grandes almacenes y otra del 16% cuyo producido se debe destinar a financiar las actividades deportivas. En el caso de Bogotá, le corresponde el 20% de los recaudos por impuesto de cigarrillos nacionales consumidos en Cundinamarca, incluyendo a Bogotá, y le corresponde el 100% de los recaudos de los impuestos a los cigarrillos de procedencia extranjera. Adicionalmente, la venta o importación de cigarrillos y tabaco elaborado nacional o extranjero está gravada con la tarifa general del impuesto al valor agregado. Este impuesto, a diferencia de lo que ocurre con el impuesto a la cerveza, da derecho a la figura de impuestos descontables.
Existe un fondo cuenta en el cual se depositan los recaudos por concepto de los impuestos al consumo de productos extranjeros, básicamente los provenientes de las cervezas, licores y cigarrillos. Este fondo es administrado por la Asamblea de Gobernadores. ¿Y cómo opera? Cuando el importador introduce productos al país, presenta una declaración y paga el correspondiente tributo a nombre del fondo cuenta. A la vez, cuando introduce productos a una entidad territorial, bien sea a los departamentos o al Distrito Especial de Bogotá, presenta una declaración. Con fundamento en esta declaración, el ente territorial le presenta una cuenta de cobro al fondo cuenta y con fundamento en esa cuenta de cobro y en las respectivas declaraciones, le gira los recursos al ente territorial. Impuesto a la gasolina motor y a la CPM. El hecho generador está constituido por el consumo de gasolina motor extra y corriente y de ACPM nacional e importado en las jurisdicciones de cada uno de los departamentos y del Distrito Especial de Bogotá. Los responsables del tributo son los productores, importadores, distribuidores, mayoristas, transportadores y los expendedores al detalle. El tributo se causa al momento en que el distribuidor mayorista, productor o importador enajena la gasolina motor extra o corriente o el ACPM al distribuidor minorista o al consumidor final. La base gravable es el valor de referencia de venta al público establecido mensualmente por el Ministerio de Minas y Energía por galón de gasolina motor extra o corriente y del ACPM. Las tarifas del tributo son las siguientes. Sobretasa a la gasolina motor extra y corriente 6.5%. Sobretasa a la CPM 6%. Valga mencionar que la sobretasa a la CPM es un impuesto de carácter nacional cedido a los departamentos para que sean invertidos así 50% en el mantenimiento de la red vial nacional y el otro 50% en el mantenimiento de la red vial secundaria. Otras tarifas. Existe una tarifa del 18.5% que pueden cobrar los departamentos y los distritos y otra del 25% que cobra el Distrito Capital de Bogotá. Adicionalmente, recordemos que se cobra el impuesto nacional a la gasolina, que es un tributo de orden nacional. Impuesto a los vehículos automotores. Inicialmente fue un tributo de carácter departamental, pero en 1983 pasó a ser municipal y en 1998 nuevamente a ser departamental, pero con una participación municipal del 20%. El hecho generador del tributo lo constituye la propiedad o posesión de vehículos gravados de acuerdo a la ley. El sujeto pasivo, por lo tanto, será el propietario o poseedor de vehículos y la causación va a ocurrir el 1 de enero de cada año. La base gravable está dada por el valor comercial de los vehículos determinada anualmente por el Ministerio del Transporte a través de una resolución. Las tarifas van a depender del valor de los vehículos. Estas tarifas pueden ser del 1.5%, 2.5%, del 3.5% y para el caso de las motos de más de 125 centímetros cúbicos del 1.5%. Los rangos de precio de vehículo que hemos señalado anualmente son reajustados en el índice de precio al consumidor. Existen algunas exenciones que cobijan a los poseedores de vehículos tales como bicicletas, motonetas, tractores sobre oruga, cargadores, vehículos y maquinaria de uso industrial, al igual que los vehículos de transporte público de pasajeros y de carga. Los recursos recaudados por el impuesto se van a distribuir. Un 80% le va a corresponder al departamento y el restante 20% a los municipios a los cuales le corresponda la dirección informada en la respectiva declaración del tributo. Impuesto de registro. El hecho generador del mismo lo constituye la inscripción de actos, providencias, contratos o negocios jurídicos en los que los particulares sean parte o beneficiarios y que deban registrarse en las cámaras de comercio o en las oficinas de registro de instrumentos públicos. El sujeto pasivo serán los particulares contratantes o los particulares beneficiarios del acto
o providencia sometido a registro. El impuesto se causa en el momento de la solicitud de inscripción en el registro y se paga por una sola vez por cada acto, contrato o negocio jurídico sujeto a registro. Valga la pena mencionar que anteriormente el impuesto se cancelaba en los hospitales y por eso recibió el nombre de impuesto de sanidad, y en algunas partes todavía lo siguen llamando con este nombre. Existen varias bases gravables y dependerán del tipo de acto o providencia a registrar. Así encontramos que para reformas de sociedades anónimas o asimiladas, la base gravable será el capital suscrito. Para la constitución o reformas de sociedades de responsabilidad limitada o asimiladas, será el capital social. Para actos, contratos o negocios jurídicos en los cuales participen entidades públicas y particulares, será equivalente al 50% del valor incorporado en el documento. Para documentos sin cuantía, va a depender de la naturaleza de los mismos. Para contratos o negocios jurídicos con referencia a bienes inmuebles, la base gravable no podrá ser inferior al avalúo catastral o autoavalúo, valor de remate o de adjudicación. Y para la inscripción de documentos de cesión de partes o cuotapartes de interés, la base gravable será el 50% incorporado en el respectivo documento. Algunos actos o providencias no generan el tributo. Dentro de estos tenemos la inscripción y cancelación de las inscripciones de actos y providencias judiciales y administrativas que por mandato legal deban ser remitidas para registro. Los actos, contratos o negocios jurídicos que se realicen entre entidades públicas y el 50% del valor incorporado en el documento respectivo cuando concurran entidades públicas y particulares. La liquidación y recaudo del tributo le corresponde a las oficinas de registro y cámaras de comercio, ya no a los hospitales como ocurría anteriormente. De los recaudos se debe destinar para el Fondo Seccional de Salud como mínimo el promedio de lo asignado en los años 92 al 94 sin que esta transferencia exceda del 30% del producto del impuesto. También se debe destinar un 50% del mismo a los fondos territoriales de pensiones públicas. Monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar. Ya habíamos mencionado anteriormente que los departamentos explotan dos grandes monopolios con carácter rentístico, el de la producción, introducción y distribución de licores, al igual que el monopolio de los juegos de suerte y azar, compuesto por loterías, juegos de apuestas permanentes, chance y otros menores. Los departamentos, el Distrito Capital y los municipios son los titulares del monopolio de los juegos de suerte y azar. Existen varios juegos, entre estos los más importantes son las loterías, las apuestas permanentes, el chance, las rifas y otros juegos que incluyen los juegos promocionales, localizados, apuestas en eventos hípicos, gallísticos, caninos y similares, eventos hípicos, juegos novedosos, entre muchos. Los juegos de suerte y azar son tan antiguos como el hombre mismo y no siempre han gozado de plena aceptación social. El Estado, a la vez que busca controlarlo por razones sociales, los impulsa por razones meramente fiscales. La ley define el monopolio de los juegos de suerte y azar como la facultad exclusiva que tiene el Estado para explotar, organizar, administrar, operar, controlar, fiscalizar, regular y vigilar todas las modalidades de juegos de suerte y azar y para establecer las condiciones en las cuales los particulares pueden operarlos. Los recursos obtenidos en los juegos de suerte y azar se deben destinar a salud e incluye la financiación de estos servicios, al igual que cubrir el pasivo pensional prestacional y los demás gastos vinculados a la investigación en áreas de la salud. Se consideran como juegos de suerte y azar aquellos juegos en los cuales una persona realiza una apuesta o paga por el derecho a participar a cambio de un premio en dinero o en especie, el cual ganará si acierta todos los resultados del juego, no siendo este previsible con certeza por estar determinado por la suerte, el azar o la casualidad.
Son también de suerte y azar aquellos juegos en los cuales se participa sin pagar directamente por hacerlo y que ofrecen como premio un bien o servicio, el cual se obtendrá si se acierta o si se da la condición requerida para ganar. No hacen parte del monopolio de los juegos de suerte y azar y por lo tanto se excluyen de la reglamentación estatal aquellos de carácter tradicional, los familiares y escolares que no sean objeto de explotación lucrativa, los pasatiempos o recreo, los juegos promocionales, las rifas para el cuerpo de bomberos, al igual que los promocionales de las beneficencias. Los juegos de suerte y azar pueden ser operados directamente por el departamento o a través de terceros. Directamente la realizan los departamentos del Distrito Capital por intermedio de empresas industriales y comerciales del Estado o a través de sociedades de capital público. O a través de terceros lo realizan personas jurídicas mediante contratos celebrados con las entidades territoriales. Las loterías. Cada departamento y el Distrito Especial de Bogotá podrán explotar directamente una lotería, asociarse con otro departamento o ceder mediante contrato su explotación a un tercero. La Cruz Roja también puede explotar una lotería, al igual que los municipios que ya la venían explotando antes de expedirse la ley que reglamenta el monopolio de los juegos de suerte y azar. La circulación de las loterías es libre en todo el territorio nacional, pero las loterías foráneas están grabadas con un 10% sobre el valor del billete. Los premios de loterías también son grabados con un 17%, además del impuesto a las ganancias ocasionales. El hecho generador del impuesto a las loterías foráneas lo constituye la venta de loterías en las jurisdicciones de cada uno de los departamentos y del Distrito Especial de Bogotá. Los sujetos pasivos serán entonces las empresas de loterías u operadores autorizados. El impuesto equivale al 10% sobre el valor nominal de cada billete o fracción que se venda en cada una de las respectivas jurisdicciones. El chance. Este es un tipo de juego que inicialmente fue ilegal, pero ante la dificultad del gobierno para poderlo controlar, más bien decidió legalizarlo. Su explotación la puede realizar directamente el departamento o a través de terceros, seleccionados mediante licitación pública. Esta es la modalidad que ha imperado en el país. Su plan de premio es fijado por el gobierno nacional y se exige una rentabilidad mínima. Los derechos de explotación equivalen al 12% de los ingresos brutos, los cuales tienen que ser cancelados anticipadamente en un 75%. Las rifas es una modalidad de juego en la cual se sortean premios en especie. Su explotación corresponde a los municipios, departamentos, Distrito Capital o Coljuegos, dependiendo del ámbito de circulación de la rifa. La modalidad de operación se da a través de terceros previa autorización por parte de la respectiva entidad gubernamental. Los derechos de explotación serán del 14% del valor de las boletas vendidas, pero previamente se debe pagar el 100% de las mismas y luego de realizada la rifa se hacen los ajustes a los que haya lugar. Otros juegos menores son los localizados, bingos, videobingos, esferódromos, máquinas tragamonedas, casinos, cuya explotación la realiza Coljuegos a través de terceros. Los promocionales, que incluyen la publicidad y promoción de bienes y de servicios, y los derechos equivalen al 14% del valor del premio. También entran dentro de esta categoría las apuestas en eventos deportivos, gallísticos, caninos, igual que los hípicos. Y por último encontramos los juegos novedosos, que son distintos a todos los anteriores e incluye la loto impresa, lotería instantánea, loto en línea y demás juegos masivos realizados por medios electrónicos, por internet, etcétera, que no requieran la presencia del apostador. En la distribución de los recursos de otros juegos se tienen en cuenta si son juegos localizados o juegos novedosos. En los juegos localizados, a los municipios con población inferior a 100.000 habitantes se les entrega el 100% de los recaudos que se hayan generado en sus territorios. Para los demás municipios, la distribución se hace
un 50% en el municipio en donde se generó el impuesto y el otro 50% acorde con los criterios de distribución del Sistema General de Participaciones. Para los juegos novedosos, el 80% va destinado a los municipios y Distrito Capital y el 20% restante a los departamentos. En esta distribución se tiene en cuenta además que el 50% de cada asignación se asigna en el territorio en donde se generó y el otro 50% de acuerdo a los criterios de distribución del Sistema General de Participaciones. La siguiente tabla muestra un resumen de los principales juegos que integran el monopolio de los juegos de suerte y azar. Impuesto de degüello de ganado mayor. Este se genera por el sacrificio de ganado mayor en la jurisdicción territorial de cada departamento y del Distrito Especial de Bogotá. El sujeto pasivo será el propietario del ganado a sacrificar o el matadero frigorífico o planchón. El impuesto se causa al momento del sacrificio de la red. En cuanto a la base gravable y tarifa, no existe uniformidad en el país. En algunos casos cobran el impuesto de acuerdo al precio de la res a sacrificar y en otros por el número de unidades. Muchísimas gracias a todos.